y apartarlo de sus costumbres y demás. Hay que pensar que la gente del desierto, digamos, en ellos se arraigan hábitos ancestrales y es muy difícil. Por eso el mismo Corán dice que de no haber venido un profeta árabe entre ellos, jamás hubiesen creído en ningún mensajero. Estos pueblos del desierto, a menos que, digamos, tengan un referente de ellos mismos, muy difícilmente o imposible casi que acepten a alguien venido de afuera. Y por otra parte, las condiciones de vida en el desierto son tan difíciles que al sobrellevarlas, realmente ellos de alguna manera y en algún sentido están por encima de muchos otros pueblos que tienen condiciones mucho más fáciles. Por eso es que, bueno, Dios en su sabiduría ha enviado a este pueblo, como dice el Corán, a alguien de ellos mismos que los pudo, digamos, guiar y los pudo orientar. Y a pesar de sus dificultades, porque no las tuvo pocas, al igual que Moisés, que fue bastante, digamos, en parte desobedecido, y al profeta Muhammad también le ocurrió algo así, y después de su muerte, bueno, hubo algunas transformaciones. No fue fácil, digamos, islamizar ese pueblo, y por otra parte, si bien el Islam después tuvo un gran desarrollo y expansión, se puede decir que no fue totalmente sobre los cánones islámicos que siguió ese desarrollo. De hecho, se volvió a instalar un sistema monárquico con las dinastías omeyas y abásidas, que no era, digamos, el espíritu del Corán. Aparece Mahoma en la historia, como apareció Cristo en la historia y como apareció Moisés en la historia. ¿Cuál sería, si hiciéramos una comparación esencial, si hubiera que contarle a alguien que pertenece incluso a otro, sería la diferencia esencial entre Moisés, Cristo y Mahoma? Porque cada uno de ellos, evidentemente que tiene elementos comunes, eso lo sabemos, pero tiene elementos distintivos, digamos. ¿Qué diferencia, por ejemplo, a Mahoma de Cristo y Moisés en una visión más profunda? Bueno, habría que partir por decir que diferencias esenciales no hay. Las diferencias son secundarias, si se quiere, porque tiene que ver con el grado de expansión de su mensaje o el alcance de su misión. En el caso de Moisés, su misión básicamente consistía en liberar al pueblo de Israel, que había caído bajo la esclavitud del faraón, y sacar a ese pueblo, digamos, restituir el espíritu monoteísta entre los judíos. Y bueno, tuvo éxito en esa misión y desarrolló esa misión, y fundamentalmente no tuvo su misión un alcance universal o una proyección universal. En el caso de Jesús, la paz sea con él básicamente también, en una primera instancia, su misión consistió en restituir el espíritu mosaico y sobre todo el espíritu de la ley mosaica, no tanto la rigurosidad y los desvíos en que habían caído para entonces digamos, parte de las autoridades de la comunidad judía por entonces. Hay quienes dicen que en realidad la universalización del mensaje de Jesús fue posterior, sobre todo con el apóstol, digamos, o con Pablo, por decir así, que en realidad no fue uno de los 12 apóstoles, sino que tomó un apostolado a posteriori, digamos. Él dijo haber tenido una visión de Jesús y una misión que desarrollar, y digamos que él llevó al cristianismo más allá de los límites del judaísmo. Y hubo una tensión en ese sentido, y sobre todo, bueno, él al de alguna manera dejar un poco de lado la ley mosaica o algunos puntos de la ley, entonces flexibilizó eso y permitió el desarrollo o la expansión del cristianismo. Pero de todas maneras, yo apuntaría quizás como una diferencia que en la misión profética de Muhammad o Mahoma, él tuvo sí como misión y como proyecto la creación de un Estado islámico y digamos, las simientes de una base de gobierno que Jesús no tuvo, digamos, ese proyecto. Una dimensión en realidad, política. Jesús obviamente también buscó no solamente restituir el espíritu en el judaísmo, sino además también librar a ese pueblo del yugo romano, pero sin, digamos, llegar a plantear un sistema alternativo totalmente. No se dieron las condiciones para eso. Y desde una lógica o óptica islámica, el Evangelio, la Buena Nueva, es la venida del reino, que él anuncia en el Evangelio de San Juan,
y que para nosotros está plasmada, materializada en esta simiente que pone el profeta Muhammad, y que se va a consolidar o se va a materializar hacia el fin de los tiempos, como el sentido de la historia, que va a ser ese reino de Dios, de justicia, de amor, que está por delante. Todavía estamos un poco lejos, ¿no? Bastante lejos. Ahora, al pasar tú dijiste, cuando citaste a Jesús, dijiste, la paz sea con él. Sí. ¿Eso es frecuente, digamos? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esa expresión? Siempre se saluda a los profetas con esta súplica de deseos de paz para ellos y bendiciones. Es una distinción muy merecida, por cierto, porque aparte Dios en el Corán nos recomienda que al nombrarlos, a recordarlos, les decimos la paz, porque dice el Corán, Dios y sus ángeles les están enviando bendiciones. Entonces nos sumamos nosotros a ese concierto, digamos, ¿Y por qué no lo dijiste cósmico. cuando nombraste a Moisés, por ejemplo? No, la pasa con Moisés también. Fue un descuido. No, pero Moisés en el Corán está realmente muchísimas veces mencionado, y aparte que hay, el Corán muestra un paralelismo entre la misión de Moisés y la de Mahoma. Es muy, digamos, tiene muchos puntos en común ambos. Tú hablaste ahí de una dimensión histórico-política de la misión del profeta. Ahí hay todo un tema, que es el tema del Islam político. Justamente estaba leyendo recientemente un libro muy interesante que se llama El Islam político, de Nassim Ayubi, no lo conozco a él, pero Teorías, Tradición y Ruptura, donde analiza todas las controversias que han habido entre las diferentes visiones, chiitas, sunitas. A ver, el proyecto islámico ¿incluye entonces una dimensión política? ¿Incluye un proyecto político en el sentido amplio? Sí, seguro. ¿Y cuál es ese proyecto político? Bueno, esto, digamos, parte de la esencia del mensaje monoteísta, digamos. Hay un único Dios que es creador, es dueño y es soberano del universo, de su creación. Quien conoce su creación y la orienta hacia sí mismo, hacia la felicidad, hacia el absoluto bien. De modo que todo está sujeto a esta soberanía divina. En el ámbito de lo humano hay una libertad, pero no deja de haber una orientación, pero es una orientación que Dios envía. Tanto, digamos, está inserta en nuestra naturaleza, esa orientación divina hacia la felicidad, como también esa orientación natural es recordada y es guiada por los profetas, que son sus elegidos y sus mensajeros y nuestros maestros y guías. De modo que el objetivo de nuestra creación es la adoración a Dios, el conocimiento de Dios, el amor a Dios, y esto es, digamos, a nivel social. Se logra a través de una política, un manejo de la cuestión pública de modo de lograr este objetivo. El garante de este objetivo son los profetas como conductores. De modo que Dios siempre ha elegido entre sus profetas aquellos que debían ser obedecidos en todo orden de cosas para lograr este objetivo. De modo que un monoteísmo bien entendido implica necesariamente un señorío de Dios, porque no hay... Pero es interesante porque lo que tú mismo decías, el cristianismo en sí mismo, el mensaje de Cristo no fue explícito sobre una determinada estructura política, social o económica. Tenía una cierta como amplitud o abstracción, se podría decir. ¿Fue acaso el mensaje de Mahoma más explícito y dejó sentadas las bases de cómo debía ser la construcción de una comunidad o de un tipo de sociedad? Sí, pero hay que aclarar una cuestión. Que Jesús no haya instaurado un gobierno no quiere decir que su mensaje no haya sido político. Tan político fue que el César no se quedó indiferente a la misión de Jesús, y tampoco, digamos, las autoridades en Palestina y demás. Entonces, obviamente conllevaba una connotación política muy fuerte el mensaje de Jesús, pero no llegaron a darse las condiciones de tener el apoyo suficiente como para generar o crear las bases de un gobierno. Tampoco estaba en su misión. No por una cuestión intrínseca, sino porque no estaban dadas las condiciones. Pero en el caso del profeta Muhammad sí estaba en su misión y sí él lo desarrolló. Y entonces, para decirlo de una manera más simple, si Jesús hubiese estado en el momento de Muhammad, hubiese hecho lo mismo y al revés. Hay condiciones que obviamente limitan toda la proyección o la voluntad que ellos pueden tener. Pero todos los profetas anhelaron en realidad plasmar entre la familia humana el señorío del amor y la justicia de Dios. Este es el